Y ahora ves tú cuando fui, sí, creo que fui a hablar con don Juan el jueves pasado. ¿Puedo moverlo? Sí, por supuesto, mueve todo lo que quieras. Y entonces ahí me llama él recién ayer y me dice, estuvimos escuchando y me está la voz de José y no es cruzada hacia el mar y es ¿cómo se llama? Fuimos a la radio, al archivo donde están las cintas. Nos dimos el trabajo de revisar todo el archivo ¿Y lo y encontraron? encontramos uno, pero no está la voz de él. Es solamente la grabación del radioteatro. Y lo pasamos de hecho a CD. Ah, qué tenemos, maravilla. pero solamente el radioteatro. Y dice que se transmitió, de hecho, creo que como 8 oportunidades a través de los años en la radio. Seguramente. Sí. Si lo encontramos en cine, lo pasamos Ah, CD. ya, qué bueno. Pero digo una cosa, lo que encontraron es la grabación que hizo Gustavo Sáez con el Teatro del Rostro. No, porque esa es más actual, ¿cierto? Sí. Pero esa es de las redes del... Ah, de las redes. del mar. Ah, no sabía. No, ese también lo tenemos. Ah, ya. Pero no, el que encontramos es el del año 62. Ya. Claro, pero es solamente la grabación para la radio. O sea, Ya. dice, comienza el radioteatro, pero no hay ninguna introducción como con la voz de él. Claro, eso debe ser un trabajo que hizo el ex director de la radio que se llamaba Hernán Miller. Sí. Y con un proyecto Fondar él transcribió del antiguo formato al CD. El CD es cierto lo que tiene ahora. No, el que yo encontré era cinta también. Ah, también sí. Cinta de 62. Lo pasamos a CD. ¿Y cómo lo pasaron? Se lo pedimos a la gente de la radio. Ellos lo hicieron. Sí, la profesora Patricia tuvo ahí como una gestión y ellos lo pasaron a CD. Oye, pero que entonces don Juan no tiene idea de lo que pasa en la radio. Yo creo que no, porque de hecho ella habló con él. Entonces, por eso me parece extraño, porque en el verano estuvimos haciendo varias gestiones como por la cinta. Claro, no tenía idea. Yo creo que se olvidó. Pero esa también la podemos llevar y pasarlo a CD para tener ese registro. Claro, y ahora yo estaba viendo porque lo estuve desenredando. El comienzo estaba como medio enredado. Y ojalá la primera parte no esté porque estaba como media quebradita. Ojalá esté la voz de José porque yo sé que aquí por lo menos está. Ahí podría estar. Y que era la gran novedad que nosotros teníamos. Y seguramente a lo mejor estaba muy mala cuando la usó. Bueno, ojalá que esté. Sería bueno para nosotros. Sí. Ya, cuéntame, ¿cuál es la pregunta? Ya. Oye, estoy media mal de mi garganta, estoy con un tratamiento porque no saben qué pasa conmigo, que me empiezo a quedar sin poder hablar a lo largo del día. Sin voz. Ya. Sí. Ya. Yo trabajé más que nada como con el texto de la profesora Contreras. El texto de Contreras que hace como la recopilación de los textos de Chesta, y con el estudio que ella hace como de la vida de él. Entonces hay algunas preguntas que yo iba como me iban quedando como de repente en blanco, usted me las puede contestar. Pero a ver, en general, la primera es cómo conoció a José Chesta. En la escuela de teatro. En la escuela de teatro Sí. de A ver, yo llegué a la escuela de teatro me parece que el año 56 o 57. Él llegó un año después porque en ese primer año no me acuerdo que lo tuviéramos como compañero. Y en esa época José trabajaba como profesor en la escuela de Cerro Verde y es estudiante en la escuela de Derecho. Y bueno, éramos compañeros. Eso mismo, lo mismo iba yo, en el sentido de que él estudiaba Derecho y realizaba varias otras actividades. Él estaba como en la Sinfónica, yo leí que estaba... Tocaba en la orquesta de... Lo que ahora es... Bueno, se llamaba orquesta de cámara en esa época. Y eran como 10 músicos. Era una cosa bien incipiente. Dirigía al don Alfred Junge. Sí. Claro, Tocaba el violín. Claro, y también hacía como atletismo en ese tiempo. Yo leí que también estaba como en un taller, como algo de atletismo. Claro, sí. Hacía atletismo por el Deportivo de la universidad. Sí. Entonces a mí como que me surgió la duda cuál fue su motivación para ingresar como al TUC, como a la escuela de teatro, sabiendo que realizaba varias otras actividades. Que tenía una energía. Bueno, yo misma siempre me he preguntado, como tanta cosa, una forma muy apurada de vivir. Bueno, yo sé que él tuvo una experiencia de cierta importancia en Valdivia, cuando él era alumno de la Escuela Normal de Valdivia.
me contaba que llegó un actor alemán a vivir a Valdivia. Como Valdivia estaba lleno de inmigrantes alemanes, gente que venía de Alemania, no sé si un pariente que vino de alguien que vivía en el lugar por un determinado tiempo, no sé, pero llamó por los diarios a trabajar en teatro. Y me contó que no alcanzó a durar mucho la actividad porque la gente no tenía disciplina y este señor no lo soportó. Pero que era muy interesante el trabajo con ese actor porque era un actor profesional alemán, y los alemanes son con una formación teatral muy grande a través de los años. El teatro alemán es súper importante tanto como el inglés. Y eso yo supe que ahí es la primera conexión con el teatro, pero en esa época, cuando estaba en la escuela, yo creo que lo que más practicaba era la música, porque tenían una orquesta en la escuela. Y también me contaba que hacían giras, y esa fotografía las andaba buscando. Hacían giras con esa orquesta los fines de semana y tocaban en los fondos del sur. Y viajó mucho por todos los pueblos del sur. Bueno, la familia de él vivía en Pitrufken. Nació en Temuco, pero la familia, los chestas son de Pitrufken hasta el día de hoy. Y conoció muchísimo la isla grande de Chiloé, la isla de los alrededores, tocando con esa orquesta, que era la que les daba plata para el bolsillo. Incluso me contaba que se escapaban en la noche de la escuela, que estaba colindante con el cementerio de Valdivia, y ¿cómo se llama? Y pasaban por el cementerio y iban a tocar a centros nocturnos. Y volvían al amanecer, no sé si nunca los pillaron, no se hicieron los locos. Pero era parte de su experiencia. En el colegio también. Un segundo. Sí, dime. ¿Le puedo quitar la bolsa? Claro. Está Porque haciendo ruido. el audio sí. Allá. Toma todo el sonido. Mira, mira. Pero no hay problema. Ya digo. El resto, la siguiente dice, ¿cuán importante considera usted que fueron sus vivencias trabajando en la escuela de Cerro Verde, como para que después quisiera llevar esa temática a la obra de las redes del mar, que fue su primera obra? Yo creo que, bueno, escribe Las redes del mar, que en un comienzo se llama Viento Norte. Tengo el manuscrito primero de la obra, está en una maleta por ahí. Yo creo que un impacto tremendo, pero me creerás que nunca lo conversamos. Era tanta la vida que él tenía con sus cosas y era tanta la que yo tenía, que cuando me han preguntado, ¿ves tú? Yo no podría hablar sobre la obra de José, sus personajes y todo. Lo único que sé que tenía una gran capacidad de trabajo, y yo creo que el impacto que Cerro Verde causa en él se ve en la obra, porque además venía de un mundo, el mundo del sur es una cuestión tan diferente a acá, a la vida de la ciudad y todo. Pero estamos hablando de un Cerro Verde porque yo varias veces lo acompañé cuando ya empezamos a pololear, que pasó harto tiempo desde que éramos compañeros. Y Cerro Verde era una caleta pobrísima y no había movilización, había que bajarse en penco, caminar por la playa o por la línea del tren. La línea del tren era menos húmeda, digamos, en invierno especialmente. Caminando se llegaba a la escuela, que era una escuela rural. Por eso pudo trabajar, porque él como profesor, como normalista, como egresado a una escuela normal, el destino de los normalistas era trabajar en escuelas rurales. Eso era una condición, una obligación. No podían trabajar en las ciudades. Y entonces buscaron, un tío de él, era como sobrino político de don Raúl Rettig. Don Raúl Rettig, este señor del informe Rettig, no sé si alguna vez han oído hablar, era un pariente que ya era un abogado, un político influyente. Y él buscó un lugar donde José pudiera estudiar, porque José, lo que yo sí sé es que él siempre quiso ser médico. Si había una cosa que quería, era claro para él, era estudiar medicina. Pero no pudo estudiar medicina porque él quedó huérfano prácticamente.
Se muere su madre cuando tenía 1 año y su padre, que era italiano, se regresa a Italia. Después, cuando vuelve a Chile, ya era más grande, no tanto tampoco, se casa de nuevo. No resulta la relación con su hijo, que tenía 7 años cuando él se casa, cuando regresa. Y lo cría su abuela y unas tías por el lado de la madre, y termina yendo a la educación más barata que había, que era la escuela normal. Esa es un poco la historia también. ¿Conoce usted cómo llevaba a cabo el proceso como de escritura de sus obras? ¿Tenía algún seguimiento, algún paso que hacía, quizá alguna investigación? Honestamente no. Yo creo que es la observación. No, ¿cómo se llama? No podría hablarte de cómo imaginó sus personajes, cómo los construyó. Yo creo que los tomó de ahí. Porque el problema de Mauro en las redes del mar es un problema que tenían todos sus alumnos. La gente, como que no había otro destino que no fuera pescar. Las minas de carbón, que yo por lo menos no las conocí, José tampoco, ya se habían cerrado. Y en la fábrica, bueno, en esa época en Penco era muy importante por la fábrica de vidrios planos del Irquén que estaba al lado, y por la Fanalosa de Penco. Y también había azúcar, había una fábrica de azúcar. No sé si era Crab o qué, pero era muy importante, era en realidad un pueblo de industriales. No sé. Lo otro que me acordaba ahora, que aparece José de nuevo como recorriendo volviendo hacia atrás, es que la primera versión de la obra, que se llama Viento Norte, y que fue la que conoció don Pedro de la Barra, el Tuco, pero fundamentalmente un estudioso del teatro chileno que se llama Orlando Rodríguez, que vive en Venezuela, creo ahora, que venía de Lituche, de Santiago, del Teatro de la Universidad de Chile. Era una obra, según me contó Gastón Fondenbuch, que participó en el montaje. La obra original era una obra donde el personaje principal era el padre, según Gastón. Pero en la versión que José trabaja con actores del Tuc, cosa que a Gastón Fondenbuch no le gustaba, se había transformado en una obra de hijo. Ahora, yo no te podría decir, porque nunca leí bien. Viento Norte incluso está en los cuadernos, un cuaderno que entregaba, que hice educación primaria, que entregaba al gobierno, está primero a mano, después se sacó, qué sé yo, a máquina, o sea, se mecanografió. Tengo ese texto, nunca lo he leído, como para decirte eso, pero siempre me llamó la atención cómo Gastón decía que el Tuc, al intervenir la obra, le había quitado valor literario. No sé, porque Gastón era no solamente un profesor universitario, sino que era además un director y actor de teatro. Pero la historia fue esa, o sea, y estábamos en la escuela cuando José le muestra la obra al director de la escuela, que además era director del Tuc, don Gabriel Martínez. Y él no le encuentra mayor valor. Y seguramente pensó en una obra para comenzar, no sé. José me lo comentó, o sea, lo conversamos. Pero viene una escuela de verano, estas escuelas internacionales de verano, que hizo Gonzalo Rojas, y había pero innumerables cursos con gente que vino de Santiago, como Orlando Rodríguez. Ese año vino Violeta Parra, Margot Loyola, qué sé yo, un montón de gente. Bueno, vino medio mundo, súper importante las escuelas de verano. Y me acuerdo que se citaron con Orlando. José vivía en una pensión, yo también vivía en una pensión, no teníamos casa, y se fueron a leer la obra una tarde, El Viento Norte, al Cerro Caracollo. Y Orlando Rodríguez le dijo: tú la terminas, estaba terminada creo, tú ¿cómo se llama? La transcribe, tú la mandas a Santiago, va al concurso, porque
el Teatro de la Universidad de Chile hacía un concurso anual de dramaturgia. Y él se fascinó con la obra. Bueno, era por el contenido social. Orlando Rodríguez era comunista. Después me enteré, y por eso vive en Venezuela también, porque es de las personas que salió al exilio. Y bueno, súper estimulante ya. Eso fue un impulso, pero importantísimo. José, no sé si la termina, si la arregla, y aparece Pedro de la Barra en Concepción, y Pedro de la Barra la toma y dice: esta obra yo la dirijo, y el teatro la hace. Eso fue lo que yo vi de fuera. Bien. Ahora, si usted recuerda algún como hecho especial o alguna anécdota como del proceso de escritura o de dirección ya de alguna de sus obras. No, porque no iba. No iba, no tenía. No iba. Bueno, nosotros éramos alumnas de la escuela y pertenecemos a una generación en que había mucha jerarquización. La gente era muy abierta, pero igual había una cosa de protocolo, muy conscientes de lo que son los profes, los actores profesionales del TUC y los alumnos. Yo siempre estuve como muy clara en mi condición de alumno y creía todo. José era siempre muy crítico y eso me cargaba en las clases. Me tenía lateada con sus críticas. Encontraba que la escuela era una pérdida de tiempo, qué sé yo, se paraba, preguntaba, se sentaba. Y no sé, yo creo que era una persona extraordinariamente madura para su edad. Y además lo otro sí, es que bueno, José tenía una gran biblioteca, gran parte de esos libros yo todavía los conservo. Y siempre compraba música y ¿cómo se llama? Y libros. Esa era su prioridad. Y comer bien si se podía. Pero no ropa, nada de esas cuestiones. Ahora, en el libro de la profesora Contreras hay una cita como que está como casi textual de Chesta. Yo no sé si usted también le escribió como una entrevista a la profesora Contreras cuando ella estaba escribiendo el libro. No, nunca hablé con Marta. No. Nunca hablé con Marta. Lo que pasa es que la verdad es que un día que en la casa estaba Luz Marina Vergara, que era la polola de uno de mis hijos, de Alonso Cáceres, que es profesor de castellano y todo. Y un buen día Alonso me dice: mamá, ¿tú podrías pasarle a Luz Marina los manuscritos que guarda de José Chesta? Parece que él le contó a ella. Y a mí, bueno, en primera instancia me dio lata, me sentí, porque todavía existe, era mi maleta de colegio, porque yo estudiaba interna en el Liceo de Niñas, no soy de la ciudad. Y siempre tuve mi maleta de colegio donde iba y venía con mis cosas. Y ahí está en una maleta de cuero, hasta el día de hoy, todas las cosas que yo fui guardando. Y entonces después de darle vuelta y pensarlo, o sea, la primera cosa fue como una intromisión, pero después me di cuenta que guardaba eso para algún día trabajarlo, porque hay 2 obras que quedaron a medio escribir, o publicarlo. Estaba tranquila porque las redes, al año de la muerte de José, yo la publiqué con muchas fotos que había y todo. Y ya como que eso me entró una desesperación para que quedara la obra. El Umbral, que se había ganado el premio Valerse y que el premio era la publicación, también estaba como libro. Entonces lo otro estaba ahí para que yo pensaba, lo voy a retomar. Después no me sentía capaz. Después pensaba, voy a llamar a algunos amigos para que trabajemos, porque éramos un grupo bastante afín de gente, con Gastón, con los hermanos Giordano, con gente porque también ahí, paralelo a eso, y me parece súper importante, teníamos un grupo literario que se llamaba Vanguardia. Y ahí nos juntábamos y todo el mundo escribía, y estaba Ramón Riquelme, estaba Raúl Ruiz, el cineasta, estaba Gastón, estaban los 2 hermanos Giordano, trabajábamos harto y nos juntábamos con Gonzalo Rojas, con la gente que venía, José Donoso, porque antes venía mucha gente
de los escritores. Empezando Neruda, cuando yo estudiaba en la U, que también estudié Derecho 3 años, venía todos los años Neruda. Así que estar ahí, él se instalaba donde estaba el campanil, porque eso después fue remodelado, el foro no existía, estaba sobre una plazoleta, como una explanada. Y ahí se instalaba con su mesa y él siempre venía todos los años y hacía propaganda por una organización internacional que era por la paz. Entonces uno iba a firmar si quería y aprovechaba de mirarlo y conversar con él. Eso era súper encachado, ver a la gente como, bueno, qué decir de los congresos internacionales, o sea, de las escuelas de verano, con la Avenida de los Escritores. Yo por lo menos sé que estaba sentada al lado de Rulfo en una de las conferencias. Envidia. Entonces estaban todos ahí, ves tú. No sé si envidia, pero era un ambiente fabuloso. Digo, yo envidia. Puede haber conocido a Rulfo. Ah, sí, bueno, de mirarlo, Claro. mirarlo esto. Me acuerdo del el que tengo súper presente, bueno, y venía mucha gente, porque venía gente, ¿cómo se llama? Que venía en el verano a Concepción por las escuelas internacionales. Y que venía de Europa, y que venía de Estados Unidos, que venía de Colombia, que venía de Brasil. Venían como oyentes, como público. No hablo de los invitados oficiales. Pero yo creo que ese fenómeno solamente se debió a lo visionario que era don David Stishkin. Porque tiene que existir gente así nomás para que esas cosas ocurran. Entonces, como datos, hace poco, unas semanas atrás, creo que se publicó un libro como de la vida del rector Stishkin. ¿Sí? Un profesor hizo un trabajo como recopilatorio de manuscritos también, como de discursos de él. Pero más que eso no sé. Sé que lo leí en alguna parte de la No, bueno, de la universidad. en primer lugar, él fue profesor en la Escuela de Derecho. Él ejercía en Santiago como abogado, pero venía a hacer clases. En la época que yo estudié Derecho, muchos profesores venían de Santiago. Bueno, nunca fui alumna de don David, pero él era director del teatro y él tuvo una lucha muy grande entre ser abogado, o sea, quedarse como abogado o dedicarse al teatro. Y por eso este respaldo tan grande. O sea, un respaldo grande. Por ejemplo, yo con José fuimos en 2 o 3 oportunidades invitados a cenar a su casa, siendo estudiante. Yo no te digo patipelados, pero ahí nomás, o sea, solamente porque te siguen, te ven, te quieren estimular. Y no lo tengo entendido, he escuchado gente de la escuela de periodismo, no éramos los únicos, parece. Había esa generosidad, pero con José siempre tuvo una preocupación. En una oportunidad lo invitó a la Roca de Santo Domingo en el verano, donde tenía una casa. Sí, uno dice, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo? Pero tenía esa generosidad, esa preocupación. Eso era bien. Bueno, era la única universidad. La Universidad de Concepción era todo, era importantísima. Te imaginas que los alumnos de todo el sur de Chile y después venían de Santiago también. Pero era el único lugar, además no pagábamos un peso. No, yo creo que no hubiera podido estudiar, no pagué nunca un peso en la escuela de teatro y no pagué nunca un peso en la universidad. Pagaba el hogar, que primero el de Los Tilos, primero estaba aquí en Colo Colo y después se fue a Los Tilos. Muy poco. Y voy a leer la cita. Dice, en el teatro no solo quiero mostrar ambientes y personajes, deseo plantear posiciones. Me interesa esta forma literaria porque se establece un diálogo directo entre el autor y el público. Estaba como hablando como del teatro en sí. Entonces yo como mi pregunta era como, ¿qué tan importante considera usted que era ese diálogo para él? El diálogo entre el autor, entre el dramaturgo y el público. Como que... Bueno, yo creo que es fundamental. Porque él tenía una relación estrecha con la gente. La escuela era muy importante para la gente. El lenguaje,
la vida, los personajes van apareciendo, la realidad se va imponiendo. Sobre todo siempre ha sido muy celebrado el lenguaje de las redes. Y a mí las redes me parece una gran obra. ¿Sabes por qué? Para algunas personas no tiene mayor importancia, incluso algunas personas de nuestra generación, siquiera que tenían cierta importancia, encontraban que todo estaba como muy inflado. Porque de pronto José fue como famoso también. O sea, fue como muy querido. Además, bueno, había una publicidad enorme en torno a los montajes del TUC. O sea, esto que ustedes están haciendo ahora estaría en todos los titulares día por medio. Solamente porque era importante. Y cada estreno era una función de gala realmente. O sea, la ciudad se reconocía en el teatro. Mira, yo me encontré de las pocas cosas que encontré, pero tengo más, tengo los afiches de las redes. Ay, mi chica. No, en medio de toda la... No, pero lo voy a encontrar. El programa antiguo de las redes que estaba como medio patulento. Pero por ejemplo el programa del estreno tiene el escudo de la municipalidad. Encontré también la tarjeta de invitación de la señora Esther Roa de Pablo invitando a la función de gala, porque la municipalidad para las fiestas patrias hacía un programa que duraba una semana, de muchos eventos deportivos, culturales, pero realmente le ponían harto empeño. Y el más importante de todo, junto con el Te Deum, era el estreno de una obra de teatro que se hacía el 19 de septiembre o el 12 de septiembre, no, el 19, después del 18, después del desfile y todo eso. Esa era una tradición en la ciudad. Y la invitación era no del TUC ni de la universidad, sino que la municipalidad. Así que todo estaba lleno de flores, y estamos hablando además que era bien impresionante. Para mí siempre fue muy impresionante el Teatro Concepción antiguo, el que se demolió en Barros, porque era un gran edificio y porque ya solamente la cosa de ingresar a ese lugar ya le da otra dimensión al espectáculo. No, mira, lo de Marta a mí me parece... Yo creo que Marta sabe de José mucho más que yo y la Luz Marina y todo, porque ellos se metieron en esa maleta, leyeron todo lo que pillaron, todos los recortes de la época, todas las cosas que se escribieron antes y después cuando murió, que un montón de gente le hizo homenaje. Hay un discurso súper importante de Gonzalo Rojas, de Sergio Bodano y gente de Santiago, porque al final José ya también viajaba mucho a Santiago y era muy invitado a los encuentros de dramaturgia allá. Bueno, yo creo que de ahí ella sacó esto. Eso debe haberlo dicho él de las tantas entrevistas que le hicieron, muchas o pocas. Y me parece súper preciso como contenido, como idea. Y además que él trabaja en esa obra un teatro realista. Como te decía, ¿por qué encuentro que las redes es una obra importante? A mí me gusta mucho. Tiene una atmósfera las redes. Es un teatro en tono menor, donde todo está en el subtexto. Está en esa atmósfera que se crea y que tiene que saber darse. Y yo creo que el TUC la dio magistralmente. Yo nunca he visto un montaje más extraordinario que ese de las redes, porque he visto muchos montajes de las redes. Pero esa manera de captar la atmósfera del lugar, ¿cómo se llama? El que está trabajada en el subtexto de la obra, en el mundo interior de los personajes, es lo que hay que sacar de las redes. Para que sea realmente lo que es. Ahora, puede que
que el talento de los actores haya enriquecido la obra, que ¿cómo se llama? Las vivencias en escena hayan sido de tal forma trabajadas que todo eso esté ahí funcionando. Pero es lo que a mí me queda de las redes. Ahora, hablando como de ese lenguaje realista que usted dice de las redes, ¿usted consideraría que se pudiera como relacionar el nombre de Chesta en dramaturgia con el de Baldomero Lillo, por ejemplo, en narrativa? Siendo que tratan temas, por ejemplo, de los pescadores, de la minería, de la época como del carbón, o sea, de la minería del carbón en este sentido. Como que se pudieran relacionar los nombres de los dos. No sé, Baldomero Lillo me parece tan extraordinario que no sé si podría comprarlo. Bueno, lo que pasa es que también las redes se escribe, ¿cómo se llama? Se estrena, aunque ya se había escrito más o menos en la misma época, como montaje. Población Esperanza entra de lleno también en el teatro de gran contenido social, que era también ¿cómo se llama? Lo que hacía Isidora Aguirre, lo que hacía Manuel Rojas. Y era lo que se estaba haciendo. Lo que se estaba haciendo, sobre todo se estaba haciendo en el teatro argentino. Hubo todo un momento en que aparece ese teatro con mucha fuerza. Y que se estaba viendo en Chile también ya. Ahora yo creo que, claro, pensando en lo que fue la vida de José hasta que llegó a Concepción y en el mundo en el que él se manejaba, que era como el pariente pobre de una familia que había de alguna manera, los chestas que eran inmigrantes de la zona del Piamonte habían logrado algunos de ellos hacer mucho dinero, pero dentro de esa gente el papá de José fue como un inmigrante que no hizo la América, el que se quedó viudo violentamente, que le fue mal, qué sé yo. Sus primos son todos médicos, arquitectos, qué sé yo, y él no tuvo plata para estudiar lo que él quería. Y el mundo en el que él se movía sí era ese mundo, el de sus parientes. Y además también por el hecho de ser inmigrante bueno, su abuela era suiza alemana, su abuelo Arangue había venido del norte de África, también inmigrante. Los chestas venían de la zona del Piamonte y, claro, zona ya tan empobrecida que la gente empezaba a venirse a América a mejorar su situación. Y entonces, y no se juntaban mucho porque yo ya después, incluso cuando José estaba vivo y de alguna forma los conocí, o sea, hablaban de los chilenos así como indios de repente. ¿Entiendes? Entonces, había bueno, estoy hablando como mucho de José, no debería, porque yo te digo que también si tiene alguna importancia. Yo le decía, llamé a Patricia Enrique porque una amiga me dijo, mira lo que está apareciendo en el computador, no tenía idea. Entonces yo te dije, wow, qué bueno, porque nadie me había llamado y pensé que bueno que José viva por sí mismo, porque a mí, te juro, desde que José se murió, no hay año en que no aparezca, o de un colegio a preguntarte, o qué sé yo, pero toda la vida, ¿entiendes? Como si estuviera vivo así de repente. Y no sé también porque como todo fue tan abrupto y como éramos tan jóvenes, ¿entiendes? De pronto como que la muerte no existe. Queda como en las obras también. ¿Ah? Queda su pensamiento en las obras que le escriben. Bueno, yo te digo, ahí ya, no, lo que me alegró montones, y llamé a la Patricia y le dije, oye, qué maravilla saber que José existe por sí mismo. Que nadie te llamó para preguntarte, mira, tienes este libro, ¿qué te parece que le pongamos el nombre? Ahora, yo no sé si fue idea de ella, y yo como que nunca no es que no le dé importancia a su trabajo, pero
pero realmente es súper bonito. Bueno, cuando existía el TUC, hubo una parte del edificio donde estaban las oficinas y las salas de ensayo, que se inauguró una pequeña sala de teatro que ocupaba, no los actores, pero el teatro aficionado que se hacía ahí, que, ¿cómo se llama? Le hicieron un homenaje también y le pusieron una placa, qué sé yo, súper bonita, y la sala se llamaba José Chesto. Pero eso se quemó entero, se incendió, y no sé cómo, y alguien me trajo la placa, se salvó, yo la tengo. De repente me dan ganas de ponerla en un muro, pero nunca lo he hecho, pero está. Entonces está eso así como en concreto, en letras de bronce. Y cuando el año 64, en el verano del año 64, el Teatro de la Universidad de Chile hacía un gran festival nacional de teatro aficionado. Y se hacía donde ahora se hace el Festival de Viña, en la Quinta de Vergara. Y duraba un mes, 30 días de teatro. Y venía gente de todo el país. Ahí también la Universidad de Chile le hace un homenaje a José y se estrena El Umbral en ese lugar. Y yo viajé, tengo unas fotos ahí y me encuentro allá con Pedro de la Barra, que ya estaba en Antofagasta, y que así que tengo varias fotos ahí con las flores, con Gloria Minzenmayer, y cómo se llama, entregándome flores. Y se hizo el festival, también tenía el nombre de Ángel Cruchaga Santa María. Ángel Cruchaga, no es Ángel. El autor de La viuda de Pablaza, Germán Lujo Cruchaga. Estrenaron Bailagüen y estaba su viuda, que de haber tenido en ese momento, que yo tenía 26 años, 25, ella tenía como la edad que yo tengo ahora. Porque nos tomaron para la revista Ecran una fotografía a las dos, entonces ella estaba con algunos bisnietos, nietos, y yo estaba sola porque, bueno, dejé a los niños con unos parientes para poder viajar. Ese también, o sea, ya ahí el estreno del Umbral por un grupo de teatro obrero de Santiago. Y bueno, después la estrenó el TUC acá. Sí. No le he vuelto a ver. Bueno, el Umbral es un resultado del taller de escritores, el taller de los 10. Yo creo que Marta, que es una persona tan inteligente y tan seria para trabajar, tiene que haber encontrado eso en... Sí, no, del taller de los 10 hay otra información en el texto que ella, en el libro que ella como hizo. Claro. Como acerca del taller y del resultado del Umbral. No, eso fue súper impresionante también el taller, porque, bueno, tú tenías ahí todo, viviendo en Concepción, a Jorge Tellé, Enrique Lin, Nicomedes Guzmán, todo el mundo. Yo me acuerdo en el foro, tenía un niñito Tellé con su señora. Y bueno, yo tenía ya a Marco, mi hijo mayor, y la maternidad a mí me significó un corte brutal de mis actividades, porque José siguió su rumbo y yo me tuve que dedicar a criar guagua. Y no había plata para pagar nada, así que ¡guay! Fue terrible. Entonces sé súper poco de el diario vivir de José, no sé cómo hacía tantas cosas, pero yo creo que estaba súper agotada. Ahora, como del radioteatro en general, ese es como el texto que nosotros estamos como proyecto del Congreso, estamos haciendo una regrabación del radioteatro, con actores como locales ahora. ¿Ya? Entonces, cuando en el texto de la profesora Contreras hablan del radioteatro de Cruces hacia el Mar, hablan del año 62 como el año de grabación y de transmisión por el TUC, pero no hablan de un año como de escritura o una fecha como de publicación. Yo no sé si usted tiene como alguna conciencia en hacer como de eso, de más o menos en qué época o qué año él escribió eso. Yo creo que lo escribió el año 62 porque, bueno, José murió el 23 de diciembre de ese año.
Y la radio se lo pidió como en el... Yo creo que él lo escribió, se lo pidieron y lo empezó a escribir. Me da la impresión que si lo hicieron ese año es porque Claro. es Y porque eso lo fue escribió como ese año.